Buenos días, hermanos, bienvenidos. Pues la verdad, qué bueno volver a tenerlos acá nuevamente, a mi hermano Alfonso, a mi hermana Oscarina. Qué bueno que hayan regresado. Por acá los estamos esperando con muchas ansias. Los extrañábamos bastante. Entonces, muchas gracias por estar nuevamente acá acompañándonos y nos hacían mucha falta, hermanitos. Bueno, este día damos gracias al Señor porque pues, nos permite estar acá, un día muy bonito, muy asoleado y todo es muy bonito. Entonces, muchas gracias. Vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones. Lo que escuchábamos ahorita me llamó mucho la atención lo que escuchamos en la alabanza ahorita, que somos Él es nuestro alfarero y nosotros somos ese vaso de barro. Hay veces que no entendemos las situaciones que están pasando. Y son muy difíciles. Ahí hablaba de que somos muy débiles. Y el Señor nos conoce porque Él tiene el control, porque es un Dios omnipresente, omnisciente. En este momento está aquí con nosotros, con su Espíritu. Entonces Él conoce pero Él conoce todas esas cosas de nosotros. Pero Él es nuestro consuelo. A Él debemos ir siempre. No sabemos lo que está pasando, es difícil, situaciones muy difíciles. Pero Él es el que nos da esa fortaleza para afrontar lo que estamos viviendo en este momento, sea enfermedad, sea situaciones de dinero, financieras, con nuestros hijos, con nuestros esposos, y etcétera. Entonces, bueno, vamos a disponer nuestro corazón y bueno, vamos a escuchar la palabra de Él, que Él sea el que nos guíe. Bendito Dios y Padre, en esta mañana te damos mil gracias en especial. Señor, bendito eres, Señor, la gloria, la honra, el honor, Señor, es para ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, y guíanos, Padre. Guíanos en tu palabra, que sea tu palabra la que en este día, Señor, escuchemos y la pongamos por obra, Señor. Yo sé que tú tienes muchas cosas para nosotros. Sé que nos estás formando, Dios, como ese vaso de barro, Señor. Y bueno, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por iluminar en nuestros corazones, resplandecer tu verdad. Gracias, Padre de la gloria, por tu misericordia, Señor, porque tú eres un Padre de consolación y de misericordias, Padre. Muchas gracias. Ponemos esta prédica, este servicio, Señor, en tus manos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este día nos corresponde la segunda carta a los Corintios. Entonces, conocer un poquito más de lo que tiene que ver con la iglesia de Corinto. Ya habíamos estudiado la primera carta de Corinto. Fue una carta bastante extensa, bastantes versículos, bastantes capítulos. Y bueno, esa carta como tal es la carta como principal. Pero déjenme contarles primero algo. Vamos primero a ubicarnos geográficamente nuevamente en dónde queda ubicado Corinto. Entonces, si ustedes de pronto alcanzan a ver, aquí está Corinto. ¿Sí lo ven? Acá está una parte del mar, creo que Atlántico y el Mediterráneo. Y Corinto queda como en una colita, un istmo le llaman, como Panamá. Si ve que Panamá une un océano con el otro y pues ahorita por el canal. Así es Corinto. Corinto era así. Quedaba en todo el borde del mar de un lado y del mar del otro. Entonces tenía dos puertos. Corinto tenía dos puertas. Entonces ya ubicándonos aquí en lo que tiene que ver con la ubicación geográfica, ya digamos, Corinto era una ciudad griega y también al mismo tiempo colonia romana, ubicada, como les decía, en medio de un istmo que une la Grecia continental, que queda en este lado acá, con el Peloponeso, que era como la parte esta de acá, donde queda lo que tiene que ver Acaya, la jurisdicción de Acaya, o la región de Acaya más bien, ubicada entre dos puertos, capital de la región de Acaya. Por ende, por tener dos puertos, pues era muy rica, porque mucho comercio.
Llegaban barcos de un lado y barcos de otro y se movían muchas mercancías. Entonces ese pueblo era de mucha riqueza y de mucho poder. Bueno, esta ciudad como tal era una ciudad principal. En ese tiempo era una ciudad de las principales, de las más principales, en lo que tiene que ver con comercio, finanzas, todo lo que armamentístico también, porque ahí se movían todos esos barcos con los que hacían las guerras en esa parte. Esa ciudad es una ciudad, le llaman cosmopolita. ¿Por qué le llaman una ciudad cosmopolita? Porque es una ciudad donde viven personas de diferentes lugares del mundo. Dice que vivían romanos, griegos, italianos, también judíos, habitantes de todo el Asia Menor y también esclavos. Eran multilingüe, multicultural y multirracial. Entonces allí vivían personas de todas partes. Venían con muchas religiones, muchas culturas en su forma de hablar. Bueno, ¿por qué? Por la parte comercial. Atraía a toda esa gente. Entonces, esta ciudad, en la parte ya, digamos, religiosa, esa ciudad era muy famosa. Era famosa por lo comercial, pero era más famosa, ¿saben por qué? Por el libertinaje que se vivía allí. Allí había mucha inmoralidad sexual. Allí en esa ciudad tenían varios ídolos. Contaban con varios templos y santuarios. En especial, adoraban entre todos esos ídolos, el principal, ¿quién era? Era una diosa llamada Afrodita. En Roma es la diosa, como es una extensión de Roma, entonces en Roma veneraban pues a una diosa Venus, y aquí era la diosa Afrodita, que esa diosa Afrodita era la representante o la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad. Y me llamó la atención que era la diosa de los marineros, como acá en Colombia. ¿Ustedes han escuchado acá en Colombia que los choferes tienen una virgen? ¿Cuál es la virgen de ellos? ¿Ah? La Virgen del Carmen. Es la de los choferes acá. Allá era la Afrodita, era la diosa de todos los marineros, como eran dos puertos. Entonces, algo que me llamó la atención fue eso. Bueno, entonces, bueno, se comparaba con esta virgen acá. En esos ¿cómo se llama? Santuarios, le llamaban acrópolis. Y allí, ¿cómo era el culto que rendían a esta diosa? Habían 1000 sacerdotisas. Eran 1000 sacerdotisas que servían en ese templo, pero eran 1000 sacerdotisas que se prostituían. O sea, el culto que rendían era, los hombres iban allá, se acostaban, tenían relaciones íntimas con las sacerdotisas, y ese era el culto a la diosa Afrodita. Así veneraban a... O sea que esa ciudad era muy libertina, sexualmente. Entonces, bueno, esas 1000 sacerdotisas, eso lo que hacían, era una prostitución sagrada, llaman un culto sagrado, prostitución sagrada. Bueno, el que quería iba, tenía relaciones sexuales con las y así adoraban. Y miren que, no sé, hay una palabra que me llamó la atención también, y dicen que sí hemos escuchado esa palabra, que es que afrodisíaco, de Afrodita, que tiene que ver con toda la sensualidad, la sexualidad y el erotismo y todo eso. De ahí viene el afrodisíaco, que es la bebida esa que... Bueno, ya en el contexto, lo que tiene que ver con el contexto bíblico, la iglesia de Corinto fue establecida, recordemos, eso está en la primera carta, establecida por Pablo entre los años 50 y 51, años 50 y 51 después de Cristo. ¿En qué viaje fue que fundó Pablo en eso? Los que recuerdan estuvieron en la primera carta de Corintios. En el segundo viaje. En el segundo viaje misionero, pues de aquí no se ve bien, creo que es el verde. Ese es el cielo, el segundo, el verde. Es difícil, porque no se ve muy bien. Entonces, en el segundo viaje misionero fue donde Pablo fundó la iglesia de Corinto. Allí Pablo pasó 18 meses
Eso lo podemos encontrar en Hechos 18, si lo quieren leer después. Hechos capítulo 18, del versículo 1 al 17. Después de allí, Pablo viaja ¿a dónde? A Éfeso. No sé si se alcanza a ver Éfeso por acá. No lo veo. No se alcanza a ver. De pronto en el otro mapa. Bueno, de allí sale para Éfeso. Entonces, él se reunía allá en Corinto con ellos, fundó la iglesia, todo marchaba bien, todo iba muy bien. Él salió para Éfeso. Entonces, donde permaneció 3 años más o menos en Éfeso, también allá. Estando allí en Éfeso, recibió noticias de Corinto acerca de unos problemas de ¿qué? De inmoralidad sexual. Recordemos que este pueblo era famoso por la cuestión de inmoralidad sexual. Y plantaron una iglesia donde hay inmoralidad sexual, donde la gente vive del materialismo, del dinero, del estatus, porque allá la gente vivía del estatus. Allá iban decimos acá palabreros, allá eran los sofistas, los que hablaban muy bien y se expresaban oratoriamente, entonces la gente se quedaba mirando y les pagaban por escucharlos a ellos. Y eso, entonces el estatus era, el que escuchaba al más palabrero, pues ese era un estatus más arriba, o sea, alto. Y eso, más o menos, eso es lo que se movía allí. Plantar una iglesia en medio de eso para Pablo, pienso que debió haber sido muy difícil, pero a Pablo no le importaba. Pablo estaba cumpliendo su misión, la que le dio ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, que lo escogió. Él estaba allí obedeciendo, llevándola, así como nosotros, que vamos y llevamos la palabra, no importa las situaciones que se presenten, pues allá vamos, con la ayuda de nuestro Señor del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Pablo, plantando esa iglesia allí. Entonces, dice que recibió noticias, él se fue para Éfeso y recibió noticias de Corinto que se estaban portando muy mal, que había inmoralidad sexual y habían otras cosas. ¿Qué hace Pablo? Entonces envía a Timoteo, envía una carta con Timoteo, y esa carta donde les llama a la corrección, los llama a la exhortación, no surte efecto. Esa primera carta se desapareció, porque en realidad Pablo escribió no 2 cartas, ahí aparecen 1 Corintios y 2, ¿cierto? Pero él escribió 4 cartas como tal. Esta fue la primera que la envió con Timoteo, y esa carta, no sé, se desapareció, la desaparecieron, no está, o sea, está pero pues desaparecida. Entonces, la lleva a Timoteo, ya no surte ningún efecto, esa carta se desaparece. Tiempos después, las cosas en Corinto se ponen aún mal, peor. Pero una minoría de la iglesia son los que empiezan a ver que las cosas no estaban marchando bien como lo había dejado Pablo. Entonces estas personas se ponen de acuerdo entre ellas. ¿Cómo es que se dice? Parafraseando. Entonces Pablo, los de Corinto, dice ahí en la palabra que se reúnen los de Cloé y envían un reporte a Pablo de lo que estaba sucediendo allá en Corinto, que habían problemas. Entonces le mandan unas preguntas a Pablo, eso es en la primera carta. Entonces se ponen de acuerdo y envían una carta a Pablo informándole acerca de qué es lo que estaba sucediendo. Habían celos, divisiones, inmoralidad sexual y fallas en la aplicación de la disciplina de los miembros de la iglesia. Recordemos en la primera carta que la división la creaban los mismos hermanos de allá, porque empezaron a seguir a diferentes, decían, yo sigo a Pedro, empezaron así, a haber contiendas entre ellos, no, que yo sigo a Pedro porque Pedro andó con Jesús, él sí estuvo con Jesús y andó con los otros. Ah, no, pero entonces, y yo sigo a Apolos, porque Apolos es una persona que llegó allá, que sabía mucho y hablaba muy bien. Dice que Apolos era un orador elocuente y entrenado en el arte de la retórica griega, se hablaba muy bien. Entonces, unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, otros, yo soy de Jesús. O sea, se dividían.
y empezó a haber división en la iglesia, división como tal. Pues en esa carta es donde ya, es la primera carta donde Pablo pues les manda, entre eso, la respuesta de eso era que decía que el cuerpo de Cristo no es dividido, sino que es uno solo, y que el que guía todo es Jesucristo, no Apolos fue a la cruz, ni el otro, fue Jesús. Entonces somos la iglesia de Jesucristo, no del uno, no del otro, porque estaban creando división entre todos ellos. Como lo que pasa hoy en día también, hermanos, porque hoy en día se ve iglesias donde el chisme, la murmuración, que empiezan a difamar, ¿de quién? Precisamente de los líderes. En una iglesia donde yo me congregaba, allí hubo una división. Nos contaban, porque yo no estaba en ese tiempo, y esa división se creó por eso, porque no se pusieron de acuerdo los hermanos, y realmente lo que no hicieron fue orar por pedir un líder, porque salía un líder, pero necesitaban otro líder, pero no oraron. Yo lo veo que fue en sus propias fuerzas. Entonces, había unos líderes que era una pareja que estaban esperando para que los plantaran allí, los pusieran allí. Y la gente no los escogió. Una parte de la gente, o la mayoría, escogió fue a una lideresa. Entonces, colocaron a una mujer allí como para liderar la iglesia. ¿Y qué pasó? Los otros, como no estaban de acuerdo, pues se fueron con nosotros para otra iglesia, abrieron otra iglesia y se dividió la iglesia. Entonces, eso es lo que causa la murmuración, el chisme, todo eso. Lo que hizo al último fue dividir la iglesia. No era sano para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no funciona así. Entonces, pues eso sucedió en ese entonces. Bueno, en esa carta también le hacían unas preguntas porque ellos tenían muchas dudas, así como nosotros también, que a veces tenemos preguntas y dudas en algunas cosas, pero para eso están nuestros pastores. Está el pastor Raúl, están, bueno, los otros pastores, nosotros mismos, no sé, para ayudar a despejar dudas que a veces tenemos en la palabra. Entonces, estos hermanos de Corinto, también le mandaron unas preguntas porque tenían unas dudas acerca de la comida sacrificada a los ídolos, la resurrección, no entendían muy bien eso, desorden en la adoración, usando malos dones, en los conflictos matrimoniales, cómo encararlos, los pleitos de cristianos delante de los incrédulos, que ellos peleaban por cosas legales y se iban ante un juez para que les arreglara el problema, un juez inconverso, viendo dos cristianos peleando por algo, era que Pablo les llamó la atención. No puede, ¿acaso entre ustedes no hay alguien que los ponga de acuerdo, siendo cristianos, y no acudiendo a personas que no son cristianas? Entonces, ¿cómo queda el evangelio ahí? ¿Cómo queda el testimonio de nuestro Señor? Entonces, todas esas cosas pasaban allá y pasan hoy en día, porque en la iglesia, ¿cuántas personas no pelean por una cosa y van y pelean en una comisaría de familia? Bueno, arreglan un problema matrimonial en una comisaría de familia donde la comisaria no es cristiana. Y ustedes, no, somos cristianos. Y yo decía, pues si ustedes son cristianos y no arreglan sus cosas, déjenme a mirar qué les puedo colaborar. Entonces, pues sí, es como algo cierto, ¿no es? Bueno, eso es lo que estaba pasando allá en Corinto. Entonces, eso fue de la primera carta a los Corintios. De acuerdo a ese reporte enviado por los de Chloe, sí, Pablo decide escribir una segunda carta. Mire que esta ya sería la segunda carta, ¿cierto? La primera la mandó con Timoteo. Esta ya es la segunda carta de acuerdo a esto que estaba sucediendo. Y que para nosotros esa segunda carta sería la que sí está dentro de la Biblia que tenemos acá, es Primera de Corintios. Entonces, esa es la carta que escribe Pablo. Y esa carta dice que tenía un doble propósito, era corregir los problemas que estaban sucediendo en la iglesia y responder a algunas preguntas que le estaban haciendo, las que les comenté ahorita. Pero ¿qué pasó con esa carta? Muchos rechazaron, así como unos sí la cogieron, una minoría, pero la mayoría, muchos la rechazaron. Esas correcciones de Pablo en esa carta y se rebelaron ellos en contra de qué, de esa autoridad que tenía Pablo, que se la dio el Señor Jesucristo. Posteriormente Pablo realiza una segunda visita improvisada, o sea, él manda esa carta,
la gente se rebela y no reconoce la autoridad. Entonces Pablo dice, las cosas están muy mal en Corinto. Decide hacer un viaje, porque lo que no se arregló con esa carta en persona, él fue en persona a arreglar esos problemas. Pero esa visita dice que fue una visita triste, porque en esa visita no lo recibieron, o sea, estas personas estaban rebelados en contra de, no de Pablo, sino del mismo Jesucristo, porque al fin no es la palabra de Pablo, sino de Dios, y están en contra. Entonces reciben mal, dice que reciben mal a Pablo, y las cosas se ponen muy tensas. Dice que había un ataque de un cristiano, un ataque personal en contra de Pablo, no reconocen su autoridad, y entonces Pablo, debido a eso, regresa otra vez a Éfeso. Muy, muy triste regresa a Éfeso Pablo. Pablo amaba mucho a los corintios. Sabían que él pasó 18 meses, pero que él estuvo más tiempo en Corinto que con los demás. Escribía cartas, él era muy preocupado por ellos, les tenía ese gran amor. En respuesta a esa visita dolorosa, envía una tercera carta, y la envió con su compañero de confianza. ¿Con quién? Con el hermano Tito. Envía una nueva carta. En esa carta no sería la tercera carta, ¿cierto? Esa carta también desaparece. O sea, desaparecieron dos cartas, la primera y la tercera. Esa es la tercera, esa la desaparecieron. En esa se refirió a ambas visitas en 2 Corintios 2. En esa tercera carta los animó a vivir en unidad y mantenerse a cuentas. Dice, no hay cabida ese tipo de comportamientos. Él decía que ese tipo de comportamientos que tenían ellos no daba cabida dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces Pablo hace un viaje a Troas y después se va a Macedonia, y en Macedonia entonces Pablo espera a quien, a Tito, con respuestas acerca de esa carta. Entonces Tito llega allá, se reúne en Macedonia con Pablo y trae ahí sí ya trae esa carta sí dio efecto porque trae muy buenas noticias. Dice que había uno de los cristianos que se arrepintió y que lo perdonaron y que entró en ese proceso de perdonar. Y mejor dicho, ya la gente se puso a cuentas como lo estaba pidiendo. O sea que Pablo allí se alegró cuando vio a Tito que le da esas buenas noticias. No, los corintios ya cambiaron, ya se arrepintieron, ya se volvieron a Dios, a la palabra. Entonces Pablo estaba muy contento por eso. Dice, se arrepintieron. Un grupo pero también Tito entonces trae otra situación. Y le dice a Pablo, parafraseando pues, le dice a Pablo que hay unas personas que son unos grupos de maestros egocéntricos, y les llama judíos foráneos, y estaban intentando infiltrarse en la iglesia, estaban cuestionando, imagínense, estaban cuestionando la legitimidad del apostolado de Pablo. Estos se jactaban de su superioridad y se autoproclamaban, aquí les llamaban superapóstoles, los superapóstoles. Afirmaban que ellos eran los verdaderos apóstoles, ellos proclamaban un evangelio que contradecía el evangelio que trajo Pablo. Pero mire cómo es las cosas. Entonces proclamaban un evangelio diferente al de Pablo, que era el de Jesús. Pablo estaba muy preocupado por la iglesia porque fuese engañada y dividida. Estos superapóstoles llegaron a empezar a meter ¿qué? Cizaña y dudas dentro de la iglesia. ¿De quién? De Pablo, del apostolado de Pablo. Y eran los que decían eso, que si Pablo no estuvo con los apóstoles y no estuvo con Jesús, ¿por qué él era apóstol? Que él era un mentiroso, que él no era apóstol, que los apóstoles eran ellos. Entonces empezaron a engañar a la iglesia, y así como la iglesia hoy en día, que llega un superapóstol y les dice, pare de sufrir, el Señor quiere darte a ti lo mejor, recíbelo, y la gente se va con ellos. Pero cuando viene una sana doctrina donde les dicen, arrepiéntase que están en pecado, entonces ellos, no, yo no voy para donde los superapóstoles,
Ellos sí saben hablar, ellos sí hablan bien lindo. Y me gusta lo que hablan ellos. Pero cuando viene la sana doctrina y les dice, vean, esto es así, no nos gusta. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, una minoría se fueron con los superapóstoles y otros sí se quedaron con Pablo. Dice, por lo cual planea hacer una tercera visita. Entonces, Pablo, de acuerdo a esto, él iba a hacer una tercera visita. ¿Qué pasa? No la hace, la posterga. En su lugar, más bien, escribe una cuarta carta. Él pensó que escribiendo esa carta fuese mejor que ir y confrontar personalmente. Escribe una carta. Y dice, esta sí sería la carta que vamos a mirar, que es la segunda carta a los Corintios, que en ese tiempo sería la cuarta, pero en este caso sería la segunda, la que tenemos ahí, segunda de Corintios. Esa es la carta que escribe en este momento y se la envía a ellos. ¿Por qué? A causa de esos falsos maestros, falsos superapóstoles que estaban llevando ¿a qué? A la iglesia, a engañarla con todo lo que estaban diciendo. Ya entrando en materia como tal en la segunda carta a los Corintios, ahora sí. Esta carta tiene 13 capítulos y tiene 257 versículos. Fue escrita entre los años 55 y 57 en Filipo, región en Macedonia. Tiene 257 versículos y 13 capítulos. Esta carta se torna diferente a las demás, puesto que plasma diferentes ideas muy relevantes porque esa carta es muy personal. Esta carta fue muy personal de Pablo. La otra fue más práctica, esta es más personal, la segunda carta a los Corintios. Esta carta casi no es muy expuesta o predicada, ¿por qué? Porque realmente la primera es la que contiene todo, es como la principal y es como la que, pues como que la segunda no se opaca pues con la primera, con todo lo que dice en la primera carta. Y por lo que es personal, entonces es un poco más difícil de exponerla. Entonces dice, Pablo mediante esta carta va a ser ¿qué? Una apología. ¿Qué es apología? Discurso de palabra o escrito, o por palabra o por escrito, en defensa o alabanza. En este caso sería como la defensa. O sea, viene a defender ¿qué? En este caso diría mucha gente, viene a defender su ministerio. Pablo viene a defender el ministerio de los superapóstoles. Pero realmente Pablo no era así. Los que sí pensaban en ¿qué? En la popularidad y en el dinero eran los superapóstoles, porque les sacaban a la plática a la gente. Y mira ese pensamiento que tenían los corintios, ¿no? Que el que mejor predicara había que pagarle mucho, pero al que medio predicara era honesto, entonces le pagaban lo justo. Pero al que no predicaba nada, no le pagaban nada, era malo. Entonces me imagino cómo catalogaban a Pablo, porque él no cobraba. Malo, falso. Ese era el pensamiento de ellos, ¿no? En ese pensamiento y en esos engaños que hacían los superapóstoles también. Entonces, dice que él no venía a defender su ministerio, no, él estaba preocupado, era ¿por qué? Por las ovejas, porque las estaban confundiendo, las estaban engañando y las estaban llevando a apostatar, a salirse de la palabra. Mientras que los superapóstoles se preocupaban de la popularidad de ellos, porque eran muy egocéntricos, y del dinero que le sacaban a la gente, Pablo se preocupaba ¿por qué? Por la eternidad de esas personas, por la espiritualidad, por la eternidad de ellos. Pablo estaba enfocado en otra cosa, no lo que se enfocaban ellos. Como hoy en día vemos las iglesias de prosperidad, que se preocupan es ¿por qué? Por sacarle la plata a la gente y no más. Porque Dios es amor, porque no podemos juzgar a nadie para no ser juzgados, y entonces no los, ¿cómo es que dicen? No les confrontan con el pecado nunca, porque se van los diezmos, las ofrendas, entonces casi no hablan de ese tema, parecido a los superapóstoles.
O sea que eso no es de ese tiempo. Hoy en día seguimos en las mismas. Pero ahí está en nosotros. O seguimos, ¿a quién seguimos? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? ¿Dónde tenemos nuestro tesoro? Escuchar la verdadera palabra, que es no precisamente la que siempre la va a decir, ay, tú eres el campeón, tú tienes todo, no te hace falta nada. Dios, el dueño del oro y de la plata, pues no, sufrimos. Jesús que dijo, tendré esa aflicción. ¿No? Tendré esa aflicción, dijo. Entonces, ese es el verdadero evangelio, el que estaba llevando Pablo allá a Corinto. Entonces, la carta como tal en toda la carta tiene algunas verdades teológicas, como por ejemplo, el sufrimiento en la tierra. Decía Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Lo que yo les decía ahorita, el evangelio de la prosperidad dice al contrario, se oponen a lo que dice el evangelio verdadero, dicen pare de sufrir. Otro punto, cuerpos transformados, una verdad teológica, habla de los cuerpos transformados, que también lo habla en la primera. En la primera carta dice, en 1 Corintios 15:51 en adelante dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Seremos transformados, el cuerpo y todo eso. Él habla porque enfatiza este punto, por ejemplo, porque los griegos, en esa filosofía griega, decía alguien que ellos no creían que el cuerpo iba a la eternidad. Ellos creían que el alma simplemente iba a la eternidad. Para ellos, el alma era importante. Y el cuerpo, así peca, por eso era inmoralidad sexual y todo eso, porque dicen, no, pues al cuerpo al fin y al cabo, pues que peque, porque el cuerpo es malo, pero el alma, el espíritu, eso sí. Entonces, embolataban una cosa para justificar que cometían pecado. Pero pues para nosotros lo que hagamos con el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y lo que hagamos con ese cuerpo, pues. Pero ellos pensaban que solamente se moría, el cuerpo ya se desaparecía y quedaba el alma. Como decía, no, el alma queda ahí flotando. Ya, no. Ellos tenían ese pensamiento, pero Pablo ya les habla que no, que es un cuerpo transformado con alma y todo, a la eternidad. A la eternidad vamos en cuerpo y alma, pero un cuerpo transformado, claramente. Entonces, por eso les enfatiza en eso, en cuerpos transformados. También les hablaba de la morada terrenal y la morada celestial, lo eterno. El futuro de nosotros es ¿qué? Una eternidad, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Ok. Entonces, hablaba otra parte, reconciliación entre el hombre y Dios, importante. ¿Quién fue el que nos reconcilió? ¿Quién nos reconcilió con nuestro Padre Celestial? Jesucristo. Amén, así es. Él fue el que nos reconcilió. ¿Y la justicia de Dios quién es? Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Haga lo que haga el hombre, sea el más bueno de todo el universo, el mejor, pero no pasa nada. Si no recibe a Cristo, no recibe eternidad. Pues esto es lo que trata de decir. Es Jesús, la justicia de Dios. Es por Él el que vamos a la eternidad, si no, no hay nada que hacer. Todos estábamos condenados ya. Habla también de escatología. La carta como tal habla de escatología. ¿Qué es escatología? Es el estudio final de los tiempos. Es lo que cuando nos hablan de la venida de Cristo. Es la venida de Cristo. Es el estudio final de los tiempos. Escatología. Y también dentro de eso está el arrebatamiento. El arrebatamiento pues para nosotros que ya conocemos la palabra, pues cierto, esa es nuestra esperanza, ¿no? Estemos vivos o estemos muertos, vamos a ser arrebatados. Al igual también habla de cristología. Cristología es el estudio y el conocimiento de Jesús. ¿En qué?
en su humanidad y en su divinidad. Segunda de Corintios es una carta muy personal, como se los había dicho. Lo que Pablo escribió lo hizo desde lo profundo de su corazón. Amaba mucho a los corintios. E inspirado ¿por quién? Por Dios. Como dicen en su palabra, en la segunda carta a Pedro, 1:21, dice, los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, y escribieron. La carta tiene varios propósitos. Esta carta como tal tiene varios propósitos, entre los cuales están, primero, expresar el agradecimiento a los santos que recibieron bien la carta anterior, la de Tito. Esa fue la carta, la recibieron bien. ¿La recibieron bien qué? En su corazón. No, ay no, a mí me gustó la carta, no, sino que la recibieron en su corazón y la pusieron por obra. Fortalecer, otro punto, fortalecer a los santos. Otro propósito era fortalecer a los hermanos en Corinto. ¿Y qué quería? Que los que se apartaron volvieran y que los que estaban crecieran. Eso era el propósito de Pablo. Defender también el ministerio apostólico, habla. Es defender como tal es al rebaño. Él estaba preocupado por defender al rebaño. Él no estaba defendiéndose de los otros superapóstoles que, ay no, pero es que yo sí, porque más adelante sí lo dice, fui llamado. Pero él es defendiendo su apostolado es en favor de ese rebaño, no como algo personal, no como defendiendo su, ¿cómo se dice? Su reputación. Él no estaba defendiendo él como reputación ni nada. Él estaba defendiendo a ese rebaño de que no fuera llevado por estos superapóstoles. Entonces, él se preocupaba más por eso. Entonces, otro punto, profundizar en la transformación espiritual. Mire, profundizar en la transformación espiritual por medio de Cristo. Otro, exhortación. Aquí habla ya es de la generosidad. Entonces, exhorta al pueblo de Corinto porque ellos se habían comprometido a ayudar a la iglesia con unas ofrendas. ¿A quién? A la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando unas situaciones muy fuertes allá. Había algo como tributario y restricciones comerciales o financieras, entonces estaban pasando muy fuerte allá la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Recogiendo una ofrenda, y los corintios eran muy ricos, ¿no? Acuérdense que eran muy ricos. Se habían comprometido, pero no, al último no. Entonces él los llamó, los exhortó a esa generosidad, explicándole lo que Jesús hizo por nosotros, que siendo rico por nosotros se baja, convirtiéndose en hombre y se vuelve pobre, pero nos convierte a nosotros en ricos, porque tenemos la eternidad. Entonces él los llama a eso, a la exhortación en la generosidad. Y como les decía, el propósito principal era eso, defender al rebaño de los engaños de los falsos maestros y guardar la unidad, porque estaban divididos, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz entre los hermanos. Eso es lo que se proponía Pablo. Es de anotar que Pablo ninguna iglesia dedicó tanto tiempo, o sea, Pablo a ninguna iglesia le dedicó tanto tiempo como lo hizo con Corinto. En la primera vez estuvo, acuérdense, en año y medio. Y a ninguna iglesia les escribió con tanta intensidad, en especial con esa carta personal. Bueno, en el primer versículo, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 del 2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta parte, él está defendiendo su apostolado y por eso él empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo, él los cogió, fue el mismo Dios. Ahí no los cogieron otros hombres. Me recuerdo como cuando faltó Judas. Y necesitaban completar los 12 y ellos pues hacen algo ahí, que no recuerdo bien, hermana, y escogen a otro apóstol, pero realmente eso lo escogen es como ellos, porque realmente a Pablo sí, acuérdense en el camino de Damasco,
se le aparece el mismo Jesucristo y Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí o no? Entonces aquí está diciendo, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y no de hombres. Así se presenta y hace referencia a Timoteo como su compañero. A la iglesia de Dios que está en donde, en Corinto, y a todos los otros que están en toda la región de Acaya. Miren, toda la región de Acaya, todo esto. O sea, todo esto. Pero hoy en día, a nosotros, se refiere a los de Acaya y a nosotros, a todos los que estamos. Dice, y empieza como todos los saludos, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Esa paz ¿cómo es? La paz que no la entiende cualquiera, solamente la entendemos nosotros. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, entonces dice acá, seguimos. En el versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene ¿qué? ¿Que nos tiene qué? Eso, que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Mire, aquí lo exalta, nuestro alabado es exaltar al máximo, exalta a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él es, ¿qué? Él es la fuente de toda consolación. Pablo inicia exaltando y alabando a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente se refiere a nuestro Dios como ¿qué? Como la fuente, el origen de toda la consolación. ¿Qué quiere decir consolación? Fortaleza, ánimo, esperanza. ¿Esperanza para qué? Para hacer frente a ¿qué? A todas las aflicciones que nos vienen. Nos quiere decir que las aflicciones, no quiere decir que las aflicciones desaparezcan, precisamente. Pero cuanto más sufrimos, más somos consolados por Dios. ¿A través de qué? De sus misericordias. Una misericordia que alumbre nuestro corazón y nos trae a Jesús en nuestro corazón y tenemos eternidad. Esa es una misericordia. Y no sé, ¿alguno de ustedes ha experimentado ese consuelo, esa misericordia de parte de Dios en las aflicciones? Amén. Asimismo, cuando Dios nos consuela, nosotros podemos consolar a alguien que esté padeciendo las mismas aflicciones. Cuando a nosotros llega una aflicción, Dios nos consuela, tenemos que esa fortaleza y salimos adelante. Cuando escuchamos a otra persona también, a otro hermano que llega con las mismas aflicciones, ya nosotros hemos pasado y podemos consolarlo. A un hermano lo puede consolar con un solo abrazo, con usted abrazar a una persona, con eso ya tiene un consuelo. Porque ¿sabe qué? Sienten el abrazo de Dios. Ese es el consuelo. En 2 Corintios del 1 al 8, Pablo refiere a una aflicción. Mire, aquí hablan de las aflicciones. Dice acá, en el 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza. Y mire lo que dice aquí, perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ellos ya se sentían muertos. Pero en el 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, algo importante, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es la esperanza de nosotros. Que así muramos, en Cristo vamos a vivir y siempre. Amén. El cual dice, el cual nos libró y nos libra. Mire que aquí habla de un pasado, me gusta esto, un pasado, presente y un futuro. Dice, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará a futuro de tan gran muerte. Mire cómo se refiere Pablo en esa aflicción que tuvo ahí. Pero él dice que él no confió en él, en sus fuerzas. Muchas personas hoy en día llegan a una aflicción por dinero y lo primero que hacen no es, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, dame una guía, Padre. Sino que lo primero es, bueno, ¿qué vamos a hacer, amor? No, ahí está la vivienda, Bancolombia, ahí están a la orden del día. En vez de primero poner nuestro consuelo en Él, en que nos dirija y nos diga qué es lo que debemos hacer con nuestras finanzas. En la enfermedad, Señor, suplicar, ¿qué quieres tú con esto?
Pero lo primero que hacemos es decir, no, es que el fulanito dijo que esto, en nuestras propias fuerzas. Pablo en este caso dice que no fue en sus propias fuerzas, sino en la esperanza, en el Señor, siempre teniendo al Señor. Y eso es lo que debemos de hacer, hermano. Entonces dice, nuestro consuelo mayor es irnos con Jesucristo a la eternidad. Amén. En Isaías 61:1 dice, habla de la aflicción, dice, cuando el Señor Jesucristo está ahí y abre el rollo y empieza a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias ¿a quién? A los pobres de espíritu, ¿no? Aquí hablaba los pobres de espíritu. A aliviar, mire, alivia, el consuelo es aliviar, alivia a los afligidos, anunciar la libertad a los presos. Donde está el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad a los que están en la cárcel. En medio de las aflicciones, la oración, algo importante, aquí tocamos la oración. En medio de las aflicciones, la oración de intercesión por los hermanos son de gran consuelo. Pablo, mire, el mismo Pablo pide oración por él y sus colaboradores. En el versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, debemos orar por nuestros pastores, por sus aflicciones y sus dificultades. Sabemos que nuestros pastores tienen mucha carga. Los problemas de la iglesia, las situaciones legales de la iglesia y muchas cosas tienen su familia. Tienen muchas cosas y vienen muchas cosas que tratan de afligirlos también, porque es que Satanás también está ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar siempre por ellos, orar por nuestros pastores, por nuestros líderes. No es fácil, hermano, ¿cierto? No sé, lo digo a mi hermano Alfonso, a mi hermano. Llegan situaciones donde, vamos a volver a empezar. Entonces vienen pensamientos, y esto y lo otro, esos pensamientos que no son precisamente de Dios. Debemos orar por nuestros líderes, para que les dé el Señor ese consuelo, ese ánimo, esa fortaleza. ¿Para qué? Para seguir sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Dice acá que, recuerdo una vez en un devocional de orar unos por otros, estamos hablando, orar unos por otros, lo que hacen mis hermanos, orar unos por otros, y sirve de mucho consuelo para todos. Hay veces que escuchamos una palabra, uy Señor, esa palabra. Y una vez escuché yo al hermano Patricio, y el hermano Patricio ese día estuvo muy sensible. Entonces él decía acerca de esto de la oración y del consuelo, porque llegó una aflicción, la mujer se le enfermó. Entonces fue como tan dura la cosa que él ya vio la cosa muy maluca y me imagino sintió algo, preocupación, aflicción, y cogió el carro, salió, pero le escribió al pastor Raúl, pastor, ponga a la iglesia, tienen un grupo de WhatsApp, pongan a la iglesia en oración, mire que... Y él siguió conduciendo, en el momento él escuchaba el celular, y llegaban los mensajes y él miraba, y eran los hermanos dándole ese consuelo. Hermano, no se preocupe, Dios está con usted, estamos orando por usted, tranquilo, el Señor está con nosotros. Era un consuelo a través de una oración. ¿Y qué hizo él? Sintió esa fortaleza, se fortaleció de una. Y mire que dice que fueron cambiando las cosas con la esposa. Ya la esposa se empezó a sentir mejor y no sé qué. Pero mire que llega una aflicción fuerte y dura. Pero mire los hermanos en la oración. Y el Señor respaldando a través de la oración. Nuestro Señor es bueno, ¿no? Entonces, debemos siempre hacer eso. Debemos buscar el consuelo en el lugar correcto. ¿En quién? En la fuente. ¿Y quién es la fuente? Nuestro Dios. En el mundo la gente busca solucionar aflicciones, situaciones, problemas. Algunas personas en el mundo piensan que dicen, mi dificultad no es tan grande, eso no, como la del vecino, eso sí es grande. Entonces se refugian ahí, se consuelan ahí. Pero no, realmente en el fondo saben que el problema que tiene la aflicción los va a afligir, como dice. Otros deciden tratar de olvidar un problema que no se puede olvidar. Tratar de hacerlo por sí mismo, por sus fuerzas, y nunca lo va a lograr, porque sabemos que ¿quién es el que alivia nuestras aflicciones? De verdad, el Señor, no hay otro. ¿Quién más? Otro hombre no lo va a hacer.
Otros lo ahogan sus penas, sus aflicciones, ¿en qué? En alcohol. En el mundo, ¿sí o no? Alivian sus penas. Nada, me dejó mi esposa o viceversa, y en el alcohol para aliviar, antes se ponen peor. Y hasta pueden terminar por allá tratando de suicidarse, no sé, quitarse la vida. Otros, escuchaba yo hace poco una vecina, porque ahí donde nosotros vivimos, escucharlos, si hablan los de allí. Entonces la señora, yo escuchaba que cantaba y cantaba, y yo miraba esos discos y yo decía, el marido le hizo algo, porque se veía, la señora estaba afligida. ¿Pero en qué estaba buscando el consuelo? Pues en la música, en Vicente Fernández y en todo esto. En el lugar equivocado. Nuestro Señor es el que nos consuela en toda aflicción. Bueno, entonces, al confiar en Cristo somos, miren tan bonito esto, al confiar en Cristo somos amados, aceptados, perdonados y libertados. Qué bonita eso, ¿no? Segunda de Corintios 1, del 1 al 1 al 2, al capítulo 2, 11, dice acá como un resumen, y dice que Dios nos enseña en medio del sufrimiento. Pablo fue enseñado por Dios mientras sufría por causa del Evangelio. Pablo sufrió muchas cosas, hermanos. Entre esas sufrió, ¿qué? Golpizas. Fue azotado con varas, enfermedad, lo del aguijón, ¿se acuerdan? Encarcelamientos. ¿Se acuerdan de cuando Pablo estuvo encarcelado? Que el que los cuidaba se iba a quitar la vida y todo eso. Encarcelado. Apedreamientos. Creo que en un apedreamiento, no sé si él murió, hermano. No volvió a vivir por el apedreamiento. Y estuvo en peligro de muerte en múltiples ocasiones. Ha padecido naufragios. Acuérdense en el naufragio. Una noche y un día estuvo en la deriva en alta mar. Muchas veces de frío, de insomnio, días de hambre y de sed. Pero encontró consuelo en Dios. ¿Pero por qué lo hacía? Mientras que él sufría, él llevaba palabras de consuelo ¿a quién? A las iglesias, ¿no? Pero a él no le importaba sufrir. Así como nosotros, no nos importa sufrir por amor a Dios. Por llevarle esa palabra de esperanza, de vida eterna a estas personas que no conocían. Él pasó todo esto. ¿Eso es qué? Eso es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Todas las aflicciones, los padecimientos que Él sufrió, ¿fue por qué? Por darnos a nosotros esa sanidad espiritual de esas aflicciones. Así lo hacía Pablo. Por eso Él, como decía ahorita, nos moldea como barro para que seamos a imagen de Él, en eso, en el sufrimiento. Dice que en la debilidad Dios ¿cierto? Se hace grande, porque eso lo entendía, Pablo entendía todo eso. Por eso él tenía su confianza. Es más, esas aflicciones, esos problemas que hacen en nosotros, cuando las pasamos con la ayuda de Él, creer más en Él, tener más fe, confiar más en Él. Vamos a las ciegas confiando. No importa, Dios está conmigo. Y otro dirá, pues él sí está loco. ¿Cómo va a salir de ese problema? Y uno sabe la confianza en donde la tiene. Así Pablo estaba seguro de lo que él hacía, en quien confiaba. Entonces Pablo confiaba en el Señor y no en sí mismo. Esto se vio reflejado al ver que no sería de consuelo. Decidió no visitar a los corintios y también cuando motivó a la iglesia que perdonaran al que los había ofendido. Como creyentes, ahí habla de una persona que ellos lo tenían en disciplina, pero que ya él se había arrepentido, pero que seguía la disciplina. Entonces, me hace acordar de una persona que en la otra iglesia, que en la otra congregación, que él cayó, pecó, y bien lo que hizo, pero es que la gente en vez de, o sea, realmente como levantarlo, o sea, listo, en disciplina, lo sentaron, disciplina y todo bien, pero uno está es para, hermano, para levantarlo, ¿no? Hermano, para ayudarlo, para levantarlo, no para darle, vea, ¿sí ve? Yo decía, vea, ahí cayó, véalo. Como para aplastarlo, como para desmeritarlo, como, no sé, para no ayudarlo. Y esas personas lo único que hacen, ¿sabe qué pueden hacer con esas personas? Que esas personas se vayan.
se vayan de la iglesia por eso, porque realmente sienten que, bueno, sí, la embarré y reconocí mi error, pero ¿dónde está, ahí sí, dónde está ese amor de los hermanos? Entonces, hay que ayudar a nuestros hermanos cuando caen, porque, como dice la palabra, hermana, que podemos deslizarnos, no nos creamos. Exactamente. Entonces, bueno, Pablo sufrió todo esto, dice, es Dios de toda consolación. El apóstol Pablo sabía esto por experiencia personal, por eso, para animar a sus compañeros cristianos, escribió estas cartas alentadoras, claro, de sus experiencias con el Señor, quería que ellos experimentaran también lo mismo. Había experimentado los tratos de misericordiosos, tiernos y consoladores del Padre, especialmente al sufrir por causa de la justicia. Como hijos de Dios vamos a presentar aflicciones, hermanos, ya sea económicos, en los matrimonios, con los hijos, en enfermedades, pero sabemos quién está con nosotros. Debemos de confiar en Él, hermanos. Y para confiar debemos estar siempre en esa comunión, pegaditos como ese del Señor, pegaditos del Señor, para que llegue esa aflicción y no nos vaya a arrastrar, sino que ya estemos preparados. En medio de todo Dios nos consuela. ¿Cómo buscamos ese consuelo, hermanos? ¿A través de qué? De su palabra. Entonces hay que escudriñar la palabra, buscar la palabra. ¿En qué? En oración. Buscando su presencia. Dios escucha nuestro clamor, siempre lo hace. Él sabe y escucha nuestro... no tengo la palabra. Cuando María le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús en esa parte llora, ¿no? Dice que él se conduele de lo que está sintiendo esa otra persona. Él sabe, él se conduele y él llora también. O sea, él siente lo que nosotros sentimos. Hay que tener esa completa confianza. Dios tiene un propósito con cada situación en nuestras vidas y es para acercarnos cada día más a Él y madurar en nuestra fe, lo que decía ahorita la alabanza, que hay situaciones y tormentas que llegan y nosotros a veces no entendemos, pero ¿es para qué? Para acercarnos más a Él, para que maduremos en la fe, siendo semejantes ¿a quién? A Él. Por eso Él nos está moldea nuestro carácter, siendo ejemplos para que otros conozcan y crezcan en la fe. ¿Cómo queremos que los demás crezcan si nosotros no tenemos esa confianza en el Señor? No modelamos a Cristo, no lo modelamos. ¿Cómo queremos que los demás lleguen? Es difícil. En la misma carta del capítulo 2 al capítulo 5 dice que somos participantes en el triunfo de Cristo. ¿Somos triunfantes o no? Amén, somos triunfantes, más que vencedores, ¿no? Pablo aprendió que el sufrir por Cristo y el esparcir el Evangelio guiado por el Espíritu y no por la letra de la ley era participar en el triunfo de Cristo. Llevar estas buenas noticias a los demás en medio de las aflicciones revela que este mensaje viene de Dios y que nosotros somos vasos de barro que Dios desea usar. Asimismo, como Pablo, aguardamos la esperanza que nuestros sufrimientos tendrán un final de gozo en la gloria de Cristo, al cual esparcimos como suave aroma hoy. Pablo tenía muy, muy claro que como un atleta cuando va a correr tiene que sufrir, esforzarse mucho y sufre, pero él tiene clara la meta, que va a tener una recompensa, hermanos. Y nosotros vamos a tener la recompensa cuando estemos con Él. Dice allá, nos promete el Señor en sus promesas, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, habrá alegría. Y todos buscamos ¿qué? Alegría. Que decía acá mi hora. Todos buscamos ser alegres, estar en paz, tener paz, buscar esa paz, ¿cierto? ¿Y quién nos la da? Es Él. En esa recompensa cuando estemos con Él. Entonces tenemos que correr esa carrera y vamos a tener muchos obstáculos y muchos problemas, pero allá está la meta.
estar con nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá, esparcimos como suave aroma. ¿Ese aroma de qué? Del Evangelio, de salvación, que para los que no creen es un aroma fétido, pero para ellos es mortal, de muerte, pero para nosotros es salvación. ¿Acaso, hermanos, dice acá, y hacía referencia el atleta que sufre, y verdad, tiene esto? Entonces, debemos centrarnos en nuestra meta, que es Jesús, que es estar en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, donde hay más dolor y ni aflicción ni llanto. Esto era lo que pensaba Pablo y lo tenía muy claro. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para hablar con el poder de Cristo, siendo instrumentos en sus manos. Cuando Dios abre una puerta, debemos estar atentos y dispuestos a aprovecharla al máximo. Tal vez estemos pasando por una situación difícil, pero en medio de ella Dios puede abrir una puerta para nosotros. Puede ser una oportunidad para reconciliarse con alguien que hemos ofendido, para animarlo, o incluso una oportunidad para compartir la palabra de Dios con alguien que necesita escucharla. Por eso es importante, hermanos, hablar la palabra en todo lado, en todo lugar, porque habrá una persona allá esperando que le hablen esa palabra que él necesitaba. A veces en medio del caos y de las dificultades podemos perder de vista las oportunidades que Dios nos ofrece para predicar su palabra. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta manera se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que rechazan a Dios es un olor espantoso, desagradable, es un olor de muerte y de condenación. Para aquellos que lo siguen, lo seguimos y obedecemos sus mandamientos, somos un perfume que da vida. El mensaje de Dios se compara con el aroma de un perfume que se esparce por todas partes. Nosotros como cristianos somos el aroma que Cristo ofrece a Dios y que da vida a los que creen en Él. Para los que no creen en Cristo, el aroma de los cristianos es mortal. De los no cristianos es mortal. Debemos anunciar el mensaje de Dios con sinceridad, honradez, porque Dios nos ha enviado. Es lo que decía Pablo. Él decía, yo les hablo a ustedes con mi testimonio, con mi sinceridad, con mi honradez, porque el mismo Dios me envió. Yo no me automandé, me autoenvié. Y recuerdo que él se gozaba mucho en los Corintios y les decía, porque esos superapóstoles creo que necesitaban recomendaciones para ir a otras partes por los cristianos, unas cartas de recomendación. Y Pablo decía que las cartas de recomendación de él eran los mismos cristianos convertidos. ¿Qué más? Que la palabra que él había llevado, el Evangelio, había funcionado porque estaban convertidos, habían vuelto a Dios. Y esas eran las cartas de presentación de Pablo. Dicen, del 5 al 6, dice, seamos consecuentes con el mensaje de reconciliación. En esa parte ya nos habla de la reconciliación. Dios había redimido a Pablo de su vida antigua. Acordémonos, Pablo, ¿quién era? Saulo de Tarso. Y Saulo como el rey, grande, ¿no? Ahora ya era Paulos, que quiere decir pequeño. Dios había redimido a Pablo de su antigua vida de pecado y haciéndolo una criatura, lo reconcilió con él mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Poniendo en su espíritu, en su ser, Dios hizo eso para que Pablo transmitiera ese mismo mensaje de reconciliación a los demás. Por eso cuidaba que su propia vida sea consecuente con el Evangelio que esparcía. Como creyente anunciamos reconciliación con Dios por medio de Cristo, mientras evidenciamos con nuestras vidas que ya hemos sido reconciliados con Él. Con nuestras vidas, nosotros también queremos que nuestros seres queridos y todos se reconcilien con Dios, así como lo hicimos nosotros. Pero ¿cuál es nuestro testimonio a ellos, hermanos? Para que ellos se reconcilien con Dios. Debemos mostrar esa verdadera y sincera reconciliación. Y esa entrega al Señor para que ellos también, en ese testimonio, también puedan hacerlo. No solamente con palabras, porque podemos estarle predicando al enfermo, al familiar inconverso, al que sea, y palabras, nos volvemos palabreros. Pero si no somos esa carta de Cristo que escribió en nuestros corazones y lo mostramos a Él,
¿cómo queremos que ellos nos crean? Es muy difícil. Entonces, acá en el 8 al 9 dice que seamos como Cristos, que seamos generosos. Aquí ya llama a la generosidad. Entonces, el más alto acto de generosidad está en Cristo, pues siendo Dios se hizo carne para vivir y morir por su iglesia. Vivió y murió por su iglesia. Y así enriquecerla espiritualmente. Pablo toma este ejemplo para instruir a la iglesia a ser generosos con los hermanos. ¿De dónde? De Jerusalén. Esto nos enseña a practicar la generosidad con hermanos que los necesitan, disponiendo de nuestro corazón en hacerlo no con tristeza ni obligación, ni mucho menos esperando algo a cambio. El corazón generoso del creyente es un reflejo de la generosidad. Al conocer de la gracia de Dios nace la generosidad instantáneamente. Nuestros corazones, primero la fe y luego las obras. Esa generosidad es un fruto del nuevo nacimiento. Bueno, para esas iglesias aquí hay una frase que para esas iglesias que decretan, declaran, pero mire lo que el Señor Jesús le dice a Pablo en medio de esa aflicción. Acuérdense que Pablo tenía una aflicción por un aguijón, se dicen que era por una enfermedad, no se sabe si era una epilepsia, otras dos enfermedades ahí que nombran, de las vistas. Bueno, de las vistas, pues no hay algo como muy claro, dicen, entre esos dicen la vista. Cuando él escribió a los Gálatas, sí, señora. Él le dijo, tengo que escribir con letras grandes. Ok. Ok, entonces fue por vistas, posiblemente por vistas, tenía ese aguijón. Pero él que decía, el Señor me ha dicho, porque le suplicaba por eso. Pero mire lo que le contestó el Señor. Si fuera una iglesia de prosperidad, solamente declara y decreta, y así fue. Entonces Pablo, porque yo no sé por qué Pablo no decretó ni declaró, ¿cierto? Pero Pablo más bien dice, el Señor me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, así le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así va a poder mostrar a Cristo. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades. O sea, se goza en sus debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Así dice en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Hermanos, y ya para ir concluyendo, que no nos pase como le pasó a la iglesia de Corinto al principio. ¿Qué le sucedió? Dice en Lucas 8, 14 al 15. Lo que cayó entre los espinos, o sea, habla de la semilla, la palabra. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ellos por el afán de todo eso que tenían, el dinero, el orgullo, el estatus, todas esas cosas superficiales, fueron ahogando esa semilla, más cuando llegaron los superapóstoles con ese poco de engaños y esas palabrerías, fueron ahogando esa semilla entre esos espinos. Eso es lo que dice esa semilla. Que no nos suceda eso, hermano. Seamos firmes ante el Señor. Sepamos en quién estamos confiando y tengamos esa fe y esa certeza en Él. Y esperemos en Él. Seamos más bien, como dice acá, más lo que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál de estas semillas somos entonces? Y me gusta esta parte acá, que también lo decía en la iglesia. A pesar de esas dificultades, de esas situaciones, de enfermedad, de ver tantas, y somos conscientes que estamos en un mundo lleno de aflicción, porque pues, bueno, todo pasa. Pero mire lo que dice aquí en 2 Corintios 4, 8 al 9, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermanos. Esa fue la alabanza, hermano. Y ese es el mensaje.
Segunda de Corintios 4, del 8 al 9. Y con esto entonces damos por concluida la palabra. Entonces, bendito Padre, Señor grande, glorioso, misericordioso, consolador. Gracias, Padre. No tenemos con qué agradecerte. Agradecemos con nuestras vidas nomás, Señor, porque realmente tú lo eres todo. Nosotros no somos nada, Señor. Gracias por tu bendita misericordia. Acordarse de nosotros, mi Dios. Gracias, bendito Señor. Señor, pongo a mis hermanos en este día, la salida de aquí, el regreso a casa. Bien, Señor, que nos guarde, nos proteja, Señor, y nos guíes. Y que esta palabra quede en nuestros corazones como esa carta. Que seamos luz para todas las personas que no conocen de ti. Que seamos de testimonio, Señor, y que llevemos ese testimonio a todos ellos para que ellos vean reflejado a ti en nosotros, en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, bendito Rey. En nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermano.